Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Si has empezado a escuchar y a mirar este video, te ruego que por favor continúes hasta el fin, porque este día te vamos a contar, o si ya lo has escuchado algunas veces, te vamos a repetir la historia de amor más preciosa que habrás escuchado o que podrás escuchar. Una historia que no fue escrita en hojas de papel, sino en una cruz. Y no con tinta, sino con sangre. En este día te invito que me acompañes a ser testigos de todo lo que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesús, con tal de que tú, amigo, amiga que escuchas, seas salvo al igual que yo. Mateo 26, del 36 al 39, nos dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, mientras tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se retiró nuestro Señor Jesús al lugar llamado el Getsemaní, que era un lugar que se encontraba en el Monte de los Olivos, en donde muchas veces, o la mayoría de veces, nuestro Señor Jesús se retiraba para estar a solas con el Padre Celestial. Siempre que visitaba ese lugar, se llevaba a sus 12 discípulos. En esta ocasión ya solo eran 11. Y estaban acostumbrados que cuando llegaban a ese lugar, nuestro Señor Jesús tomaba a Pedro, a Santiago y a Juan, y con ellos tres se adelantaba un poco más de donde dejaba a los demás de sus discípulos. Y de esa manera, Pedro, Santiago y Juan acostumbraban a acompañar a nuestro Señor Jesús. Llegando al lugar en donde nuestro Señor Jesús hablaba con el Padre Celestial, se apartaba un poco más adelante de estos tres discípulos, pero desde ese lugar esos discípulos podían escucharlo. Y la costumbre era que nuestro Señor Jesús oraba la noche entera, pero los discípulos oraban solo hasta que les daba sueño, y luego se dormían y descansaban mientras nuestro Señor Jesús continuaba orando hasta el amanecer. Entonces así sucedió en esta ocasión. Nuestro Señor Jesús se retiró a ese lugar llamado el Getsemaní. Dejando a sus otros discípulos atrás, se tomó a Santiago, a Juan y a Pedro, y se adelantó con ellos. Y de igual manera se adelantó un poquito más de sus tres discípulos para hablar con el Padre Celestial. Y también los invitó a ellos que oraran por la propia fe de ellos, y también oraran por nuestro Señor Jesús, su Maestro. Se adelantó un poco más nuestro Señor Jesús y les dice a sus discípulos: estoy abrumado, estoy entristecido hasta el punto de muerte. Les ruego que esta vez sí velen conmigo.
hasta que llegue la hora. Nuestro Señor Jesús se adelantó, se postró a tierra delante del Padre y sintiendo el peso del pecado que estaba cayendo sobre él, decía: Padre mío, te ruego, si es posible que esta copa pase de mí sin beberlo, que sea así, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. En su sentimiento como hombre sentía esa copa que tenía que beber, que era el sufrimiento más cruel que puede padecer el hombre. Y como hombre hasta llegaba la duda que podía soportarlo. Pero sabía que haciendo la voluntad del Padre, todo sería posible. Así es que ora nuestro Señor Jesús: Padre mío, si fuera posible que esta copa de la angustia, del dolor, del sufrimiento, pudiera pasar de mí sin beberlo, sería bueno, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Mateo 26 del 40 al 43 dice así: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Oraba nuestro Señor Jesús por una hora. Luego regresó a ver a sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, para ver si velaban con él. Una hora nomás tenía que los había dejado atrás, y al volver a ellos los halló durmiendo. Y les dice: Pedro, ¿ni siquiera una hora han podido velar conmigo? Qué tristeza más grande, que el Salvador sentía una gran angustia en su corazón y ni siquiera el apoyo de sus discípulos se le daba en ese momento. Estaban cargados de sueño y dormían. Nuestro Señor Jesús les dice: oren y velen para que no caigan en tentación. Y una vez más se alejó de ellos y ruega al Padre: Padre mío, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Deseara que esta copa pasara de mí sin que tenga yo que beberlo, pero me deleito en hacer tu voluntad. Así es que si tu voluntad es que yo tenga que beber esta copa de la angustia, del sufrimiento y del dolor, así sea hecho. Una vez más, nuestro Señor Jesús le habla al Padre de la agonía, del sufrimiento y del dolor que le toca, pero está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, por amor al Padre y especialmente por amor a ti, amigo, amiga que estás escuchando, y a mí también, a quien nos salva. Mateo 26, 44 al 46 dice así: Y dejándolo se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre se entregará en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Regresó nuestro Señor Jesús y mira a sus discípulos durmiendo. Y les vuelve a invitar que oren y velen con él. Y se adelantó y continuó orando, repitiendo las mismas palabras. Que si fuera posible que la copa que se le da de beber, la angustia, el sufrimiento y el dolor,
pudiera apartarse de él sin que lo tenga que beber, sea así. Pero más bien hágase la voluntad del Padre y no la de él. Y vuelve a sus discípulos y los encuentra durmiendo. Y les dice, ya, levántense, vamos, que el que me entrega se aproxima. Y el Hijo del Hombre ya está listo para sufrir en manos de los pecadores. Mateo 26, 47 al 50 nos dice así. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a quién vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Se levantó nuestro Señor Jesús de orar. Le dijo a sus discípulos que se prepararan, porque ha llegado la hora que va a ser entregado. Vino Judas Iscariote con los principales sacerdotes, los gobernantes del pueblo y los soldados. Y los presentó a nuestro Señor Jesús y cumplió con la señal que les había dado. Abrazó al maestro, le dio un beso y con eso les dio a entender que ese era a quien tenían que aprender, y así lo hicieron. En el Evangelio de Juan nos dice que cuando estos soldados y los gobernantes del pueblo llegaron a nuestro Señor Jesús, Él preguntó, ¿a quién están buscando? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Cuando Jesús les dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron como muertos, como desmayados, porque un poder sobrenatural les dio a entender que realmente ese era Jesús el Nazareno, pero más que eso, el Hijo de Dios. Y en ese momento, nuestro Señor Jesús pudo haber escapado con sus discípulos. Pero ¿qué crees, amigo, amiga que estás escuchando? Tú y yo no tendríamos oportunidad hoy de ser salvos. Yo no estaría predicando estos mensajes de salvación. No sé qué es lo que estuviera haciendo, o quizá ya estuviera descansando en la sepultura. Pero nuestro Señor Jesús no quiso hacerlo así. Luego de recobrarse, los gobernantes del pueblo y los soldados se acercaron una vez más a nuestro Señor Jesús. Y Él les dice, ¿a quién buscan? Ellos le dicen, a Jesús el Nazareno. Y Él les dice, yo soy. Y libremente le da sus manos para que lo aten y se lo lleven preso. Pero no se entregó a sí mismo. Bueno, no lo tomaron los soldados por la fuerza o lo llevaron porque ellos eran valientes, sino que nuestro Señor Jesús se entregó a sí mismo. Lo hizo por voluntad propia, por amor a ti, amigo y amiga que estás escuchando, así como a mí también. Mateo 26 del 57 al 66 nos dice así. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron,
Este dijo: ¿puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Después de apresar a nuestro Señor Jesús, lo llevaron ante el concilio de Jerusalén, los gobernantes del pueblo, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos y todos los gobernantes. Juzgaban a nuestro Señor Jesús, hablándole, pensando que cuando nuestro Señor Jesús hablara, ellos buscarían palabra con que condenarlo. Venían falsos testigos a decir mentiras, con tal de que Él hablara, y con lo que Él hablara ellos pudieran condenarle. Pero nuestro Señor Jesús guardaba silencio. Aún malinterpretando las palabras que dijo nuestro Señor Jesús: derribad este templo y en 3 días lo volveré a levantar, hablando de su propia vida. Interpretándolo literalmente, viene uno y dice: este es el que dijo: voy a derribar el templo y en 3 días lo voy a reedificar. Y ni aún así no hacía sentido el testimonio de ellos. Frustrados, el sumo sacerdote se levanta y le dice: te conjuro por el Dios viviente. Contesta. Y esta vez no se podía negar nuestro Señor Jesús: dinos claramente si tú eres el Hijo de Dios. Si nuestro Señor Jesús no había respondido, se iba a ver como un mentiroso, porque todo el tiempo decía: yo soy el Hijo de Dios. Y ellos sabían que no podían buscar otro testimonio para condenarle que este. Es la única vez que nuestro Señor Jesús les contesta: si es verdad, yo soy el Hijo de Dios, y eso no es todo. Verán al Hijo de Dios, o sea, a mí, sentado a la diestra del Todopoderoso, y también venir en la gloria del Padre. El sumo sacerdote, pretendiendo que fue herido gravemente por celo de Dios, dijo: este ha blasfemado. Ya no necesitamos más testimonio, es reo de muerte. En primer lugar, si estudiamos bien la Biblia, vemos que en la ley de Moisés aparece que el sumo sacerdote no puede rasgar su vestido mientras se encuentra ministrando delante de Dios, mientras está vistiendo las santas vestiduras. No podía rasgar su vestuario, según la ley de Dios. Y él lo estaba violando de esa manera, porque no le era permitido. Pero según la tradición de ellos, con los que anulaban las leyes de Dios, por celo de Dios sí podían ellos rasgar sus vestidos. Pero cuando ellos condenan a nuestro Señor Jesús, dicen: este está blasfemando, es reo de muerte. Esa condena que echaban sobre nuestro Señor Jesús les caía a ellos mismos, porque los que blasfemaban eran ellos. ¿Qué blasfemia más grande que tomar al Hijo de Dios y avergüenzarlo
y luego quitarle la vida. Así es que la condena que echaban ellos sobre nuestro Señor Jesús, se lo echaban sobre ellos mismos. Y en el día de juicio, esa condena caerá sobre ellos, y mucho más pesado de lo que ellos podrían imaginarse. Así es que, por hacerse llamar nuestro Señor Jesús Hijo de Dios, el sumo sacerdote fingió ser herido profundamente, llevado por celos de Dios, rasgó su vestido y lo declaró reo de muerte. Mateo 26, 67 al 68 dice así: Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le bofetearon diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Lo que sufría nuestro Señor Jesús era por causa del pecado, por causa del pecador. O sea, por mi causa, por tu causa, amigo, amiga que estás escuchando, hermano y hermana que me escuchas. Nuestro Señor Jesús no tenía necesidad que nadie le escupiera el rostro. No tenía necesidad que nadie le diera de puñetazos en la cara. No tenía necesidad que nadie le abofeteara. No tenía necesidad que se burlaran de él. Lo hizo porque me amó demasiado a mí. Te amó a ti, amigo, amiga, hermano y hermana que estás escuchando. Esas bofetadas que le daban a nuestro Señor Jesús, lo merecíamos nosotros. Esa escupida en el rostro lo merecíamos nosotros. Esos puñetazos en la boca lo merecíamos nosotros. Esas vergüenzas que Él pasó lo merecíamos nosotros. Y el Señor nos amó tanto que quiso pagar el precio de nuestro pecado. Y yo estoy seguro, amigo, amiga que estás escuchando, hermano, hermana, que tú en tu corazón dirías: si hubiera estado en ese tiempo que crucificaban al Señor, yo nunca le hubiera escupido en la cara, no le hubiera dado de bofetadas, no le hubiera dado de puñetazos en la cara. Pero ¿qué crees? Cuando tú, entendiendo lo que nuestro Señor Jesús ya hizo por ti, continúas viviendo en el pecado voluntariamente. Le estás escupiendo en la cara, le estás dando de bofetadas, le estás dando de puñetazos, le estás poniendo una corona de espinas sobre su cabeza. Lo estás crucificando de nuevo para ti mismo y así lo expones a la burla. Mateo 27 del 1 al 2 dice así: Venido la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarlo a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Según se entiende que la hora que capturaron a nuestro Señor Jesús en el Getsemaní era alrededor de la medianoche. Así lo llevaron al concilio de los gobernantes del pueblo de Israel, los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos, y lo juzgaron. Pero se entiende que como los judíos eran tributarios de los romanos, ellos podían juzgar y dar su edicto, pero tenían que llevarlo al gobernador romano para que sea confirmado. Cuando era confirmado por el gobernador romano, entonces ellos podían hacer con la persona como habían condenadolo. Entonces así sucedió en esta ocasión. Lo llevaron al gobernador Poncio Pilato. Ya habiéndolo sentenciado ellos, buscaban que Poncio Pilato confirmara el edicto de ellos. Así es que temprano en la mañana sacaron a nuestro Señor Jesús y lo llevaron al gobernador para que él confirmara el edicto de ellos y lo sentenciara, confirmara la sentencia de muerte. Mateo 27, del 11 al 14, nos dice así:
Jesús pues estaba de pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Presentaron a nuestro Señor Jesús delante del gobernador Poncio Pilato. Y este gobernador interroga a nuestro Señor Jesús. Mira, de esto, del otro y del otro te están acusando. Y se maravilló de una manera tan motivadora, porque mientras le acusaban, el Señor no se defendía. Amigo, amiga que estás escuchando, quizá no lo entiendas, pero el silencio de nuestro Señor Jesús significa la salvación de nosotros. Porque si nuestro Señor Jesús había hablado palabra alguna para defenderse, siendo el Hijo de Dios, no había palabra a la que pudieran resistirse. Aún a los demonios le ordenaba y le obedecían. A las aguas turbulentas les ordenaba y se tranquilizaban. A los muertos les ordenaba y se levantaban de la sepultura. ¿Quién podía resistir a la palabra de este hombre, que no era un simple hombre, sino Dios? Así es que el silencio de nuestro Señor Jesús tenía como significado nuestra salvación. Un gentil quedó maravillado de la actitud de nuestro Señor Jesús, y su propio pueblo, los que decían: somos descendientes de Abraham, por eso somos salvos. Somos hijos de Dios, por eso somos salvos. Somos pueblo de Dios, por eso somos salvos. No pudieron ablandar su corazón en este que estaba delante de la presencia de ellos, que ahora era juzgado, pero llegaría el día que él iba a ser el juez de estos que lo estaban juzgando en esta ocasión. Así es que este gobernador romano, gentil, se maravillaba del silencio y la actitud de nuestro Señor Jesús. Mateo 27, 15 al 18 nos dice así: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte, a Barabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. El gobernador, que era un gentil, se había dado cuenta que a nuestro Señor Jesús lo estaban entregando para ser asesinado por envidia. Pero tenía como costumbre soltarles un preso en la fiesta de la Pascua, como era en este tiempo. Y había un delincuente llamado Barabás, de los peores, según a un asesino. Y lo sacó, porque dirá: este hombre que es de lo peor. Quizá mueva la conciencia de estos hombres injustos, que quieren darle muerte a este en quien veo que no hay ningún delito. Y así les presentó a Barabás. Y a Jesús les dice: pues, ¿a cuál he suelto? Pero tristemente tan duro estaba el corazón de estos que profetizaban ser el pueblo de Dios, que dicen: suéltanos a Barabás. Ese que se hace llamar el Cristo, el Mesías, merece morir. En esta representación, Barabás representaba a Satanás y nuestro Señor Jesús a Dios. Y tristemente el pueblo estaba escogiendo a Satanás, al autor de la maldad, de la mentira, del engaño, a quien él mismo daban autoridad para destruirlos a ellos, rechazando a su Salvador.
Tristemente, así sucedió. Lucas 23, 18, 19 dice así: Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: Fuera con éste, y suéltenos a Barabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Barabás no solo era ladrón y revoltoso, sino también asesino. Y le dice el gobernador al pueblo judío: le soltamos a este asesino, a este ladrón, a este revoltoso, o a Jesús. Ellos dicen: fuera con Jesús, que sea crucificado. Nosotros queremos que nos sueltes a Barabás. Así estaban diciendo: preferimos ser gobernados por Satanás y no por Dios. Y tristemente no se daban cuenta. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que me escuchas en este día, solo ruego a Dios que ese no sea nuestro error en este tiempo. Mateo 27, del 19 al 26, dice así: Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mientras el gobernador interrogaba a nuestro Señor Jesús, su esposa le escribió una carta y se lo mandó ligeramente. Y la carta le decía al gobernador: tú no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato sabía que nuestro Señor Jesús era justo, que por envidia lo habían entregado en sus manos para que él lo condenara a muerte. Y él no estaba dispuesto a hacerlo, pero era débil y se dejaba manipular por los más fuertes que él. Aún tratando de no condenarse a sí mismo, entregando a nuestro Señor Jesús a muerte. Lo envió a Herodes cuando supo que a nuestro Señor Jesús lo llamaban Galileo. Pero ni siquiera el cobarde Herodes pudo buscar defecto en nuestro Señor Jesús. Simplemente lo menospreció, lo escarnizó y lo envió de nuevo a Pilato. Esta vez Pilato ya estaba confuso, no sabía qué hacer, porque buscó una solución, pero tristemente fracasó. Sacó al peor delincuente de los que habían en la cárcel, pensando que éste traería conciencia a los gobernantes de Jerusalén. ¿Cuál es la verdadera maldad y el verdadero pecado? Y que pudieran ver en la maldad de este asesino y ladrón y revoltoso, que comparando a él con nuestro Señor Jesús, pudieran ver a su Salvador como justo y el verdadero Hijo de Dios. Pero tristemente dijeron: fuera con este, suéltanos a Barabás. Y dice el gobernador: ¿y entonces qué voy a hacer con este llamado Jesús? El Cristo, el Mesías. Sea crucificado, dijo el pueblo. Crucificaban a su Salvador. Pilato, ya viéndose demasiado acosado
y también tratando de ganar el favor del pueblo. Prefirió el cargo de gobernador y no su salvación que se encontraba en nuestro Señor Jesús. Aún declarando con su propia boca que nuestro Señor Jesús era justo, mandó azotarlo, algo que no tenía que hacerlo. Pero tratando de librarse a sí mismo de la condenación que traería para su vida por condenar a este justo, pidió agua en público, se lavó las manos y dijo: ¿saben qué? Yo no puedo condenar a este hombre porque es justo, pero aquí están sus manos, ustedes hagan lo que quieran con él y yo nada tengo que ver con él. Los gobernantes del pueblo, influenciados por Satanás, dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Solo se atribuyeron una maldición sobre sí mismos. Y esta maldición ciertamente cayó tiempo después sobre ellos y también sus hijos, cuando Jerusalén fue destruido. Pero así entregó el gobernador a nuestro Señor Jesús para ser crucificado. Ya estaba en las manos de los sumos sacerdotes, de los fariseos, de los escribas y los gobernantes del pueblo. Mateo 27, 27 al 30 dice así: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Lo entregó Pilato a los gobernantes judíos. Ustedes saben qué van a hacer con él. Ellos dijeron pues: que la maldición caiga sobre nosotros, pero lo vamos a crucificar. Así lo sacaron los soldados romanos. Para burlarse más de él, le pusieron vestidos reales, una corona tejida de espinas y una caña en su mano. Y venían y se postraban delante de él, burlándose: salve, rey de los judíos. Le arrebataban la caña de la mano y le tranqueaban la cabeza. Ya te puedes imaginar teniendo una corona de espinas sobre la cabeza y luego ser golpeado con la caña. Le hincaban las espinas en la cabeza y así chorreaba la sangre en su cara. Le escupían la cara y le daban de bofetadas y le decían: profetiza quien te ha golpeado. Cuánto sufrimiento por aquel que no tenía culpa alguna. Y aceptó ser menospreciado, aceptó ser escarnecido, aceptó ser golpeado y burlado por mi pecado y por la tuya, amigo, amiga, hermano, hermano que estás escuchando, hermana que estás escuchando. No tenía culpa alguna, pero por nosotros se hizo culpable. Mateo 27, del 31 al 37, nos dice así: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestiduras y lo llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberle probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Así nuestro Señor Jesús, después que le colocaron la corona de espinas sobre su cabeza, le pusieron la caña en su mano y lo empezaron a menospreciar, burlándolo.
y también lo azotaron un par de veces, con el castigo que según se le ponía a esas personas que ellos consideraban blasfemos. 40 latigazos menos uno sobre la espalda de esa persona. Y según a nuestro Señor Jesús se lo hicieron por un par de veces. Ya casi moribundo, lo obligaban a cargar su cruz. Pero ya no tenía fuerzas para eso. La única comida que había tomado era la que hizo en la última cena. De ahí nada más. No había bebido agua, no había comido nada. Y había sido castigado severamente. Le pusieron la cruz sobre él, pero no pudo avanzar mucho y cayó desmayado al suelo. Y se preguntaban ahora cómo le iban a hacer, porque la cruz tenía que llegar al lugar en donde iba a ser crucificado, en donde iba a ser levantado. Entonces pasaba un hombre llamado Simón, a según de un lugar llamado Cirene, que no quedaba muy lejos de ese lugar. Y a él obligaron que llevara la cruz de nuestro Señor Jesús. Pero para este hombre no fue una obligación. Se entiende que sus familiares de él creían en nuestro Señor Jesús y adoraban a nuestro Señor Jesús. Pero él no lo hacía. Qué día más agradable para él. Tuvo la oportunidad de colaborar con el Señor. Así llevaron la cruz, o llevó Simón la cruz de nuestro Señor Jesús, ayudándole con el peso del pecado que estaba sobre esa cruz, que no era pecado del Señor, sino nuestro. Mateo 28, 1-6 dice así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de en medio de los guardas, y de miedo los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temas vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Así nuestro Señor Jesús llegó hasta el lugar en donde lo crucificaron. Le metieron esos clavos en las manos y en los pies, y le abrieron su costado con una lanza. Murió nuestro Señor Jesús. Ahí Satanás se regocijaba. El que una vez me venció en el cielo, ahora yo lo he vencido. Y Satanás le reclamaba a Dios que Jesús pertenecía a la tumba y que de ahí no podía salir por la culpabilidad de toda esta humanidad desde que fue fundado el mundo hasta que venga nuestro Señor Jesús por segunda vez. Decía Satanás: este no debe resucitar porque el pecado de todo el mundo ha sido puesto sobre él. Pero ese no era el plan de Dios, ni el plan de nuestro Salvador, sino que se echaba nuestro pecado sobre él, y con la muerte el pecado moría también. Lo único que murió con nuestro Señor Jesús fue el pecado. Y ahora, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, nuestro Señor Jesús está listo para salvarme a mí y a ti también. Por favor, hoy te estoy haciendo la invitación. Si no eres cristiano, acércate a nuestro Señor Jesús. Tú tenías que sufrir como el peor delincuente de este mundo. Tú tenías que ser echado en el fuego del infierno y consumirte en ese lugar.
o tenías que morir y permanecer en la tumba eternamente. Nunca más ibas a resucitar. Pero ¿qué crees? Jesús quiso pagar tu deuda de pecado para que hoy tú seas libre para heredar la vida eterna. Y estoy seguro que de manera que tú has escuchado lo menospreciado que fue nuestro Señor Jesús, tú dirías, si hubiera vivido en ese tiempo, nunca hubiera participado de eso. Pero hoy que te estoy dando la invitación, si tú no quieres dejar tu vida de maldad, no quieres dejar tu pecado, cada vez que tú estás pecando, lo estás bofeteando. Cada vez que tú pecas, le estás escupiendo en la cara. Cada vez que tú pecas, le estás dando de trompadas en la boca. Cada vez que tú pecas, le estás dando de golpes con esa caña sobre la corona de espinas y le estás haciendo chorrear la sangre sobre su cara, sobre su rostro. Cada que tú pecas, lo estás obligando a cargar esa cruz demasiado pesada. El Señor vuelve a sufrir angustia como la que sufrió en el Getsemaní y todo ese día, mientras padeció en manos de pecadores. Cuando tú y yo recibimos la invitación para ser salvos y voluntariamente queremos seguir pecando. Así es que, amigo, amiga que estás escuchando, yo sé que si tú hubieras vivido en ese tiempo, no hubieras participado de tanta maldad que se le impuso a nuestro Señor Jesús. Pero si eso es la realidad, hoy acepta la invitación a ser salvo. Y con eso te probarás a ti mismo que en realidad no hubieras participado del escarnio hacia nuestro Señor Jesús. Hoy la salvación ha llegado a ti. Ahora no es decisión de nuestro Señor Jesús, pues el precio ya lo pagó en la cruz. Ahora tú decides si quieres morirte eternamente o aceptar la salvación de nuestro Señor Jesús y vivir eternamente. Ahora tú decides si quieres caminar hacia el cielo o hacia el lago de fuego. Juan 15:13 dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Las palabras de nuestro Señor Jesús. Nadie tiene mayor amor que este que pone su vida por sus amigos. Quizá alguna vez has escuchado alguna historia de algún padre o alguna madre que ha muerto por su hijo. Pero estas historias son escasas. Y en este día entendamos bien. Dice nuestro Señor Jesús que nadie puede tener mayor amor que este que sacrifica su vida por sus amigos. Llamaba amigos a sus discípulos porque le conocían, dijo. Pero ¿qué crees, amigo, amiga que estás escuchando en este día? Tú y yo no éramos sus amigos cuando nos salvó, éramos sus enemigos porque vivíamos en pecado. Y ahora, si ya le has aceptado igual que yo, Él nos llama amigos. Y si no lo has aceptado, hoy puedes ser amigo de nuestro Señor Jesús. No vas a encontrar a otro que te ame más que Él. Recuerda, fue bofeteado, fue escupido, fue dado de trompadas en la cara, fue golpeado con la caña sobre su cabeza mientras tenía esa corona de espinas que se le enterraban en la cabeza y así le hacía chorrear sangre sobre el rostro. Recuerda que el precio de nuestro pecado no fue un chiste, fue el sacrificio de la vida del único Hijo de Dios, el Creador, el Todopoderoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Así es que, amigo y amiga que estás escuchando en este día, te invito a aceptar a nuestro Señor Jesús en tu corazón. Y a ti, hermano o hermana que escuchas, te invito a que le seamos fiel a nuestro Señor Jesús, pues Él ya pagó el precio de nuestro pecado y hay que prepararnos para la vida eterna, que pronto volverá nuestro Señor Jesús
y dará a cada uno según lo merezca. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.